Hola a todos, soy Sam y hoy vamos a hablar sobre la economía del comportamiento. Imagina que estás frente a un coche nuevo y brillante. Es elegante, tiene todas las características más recientes y sientes esa atracción instantánea. El vendedor, que ha estado charlando contigo un rato, te ofrece una oferta especial, pero la condición es que esta oferta solo es válida durante la próxima hora. De repente, el coche parece aún más deseable. Sientes la necesidad de actuar rápidamente, de hacer la compra antes de que la oferta desaparezca, aunque no hayas pensado completamente en la decisión. Este es un ejemplo claro de cómo las emociones, los sesgos cognitivos y la racionalidad limitada pueden influir en nuestras decisiones. Y todo esto está dentro del ámbito de la economía del comportamiento. La economía del comportamiento es un campo fascinante que mezcla la psicología con la teoría económica tradicional. La economía tradicional asume que las personas son racionales, tomando decisiones basadas únicamente en la lógica y el interés propio. Pero la economía del comportamiento desafía esa suposición. Argumenta que nuestras decisiones están a menudo moldeadas por sesgos cognitivos, emociones, influencias sociales y otros factores irracionales que van más allá de la simple lógica. En su núcleo, la economía del comportamiento busca entender por qué a veces actuamos de maneras que desafían las predicciones económicas tradicionales. ¿Por qué compramos cosas que no necesitamos? ¿Por qué procrastinamos en tareas importantes? ¿Por qué nos aferramos a hábitos poco saludables aunque sepamos que nos hacen daño? Vamos a profundizar en algunos conceptos clave de la economía del comportamiento que nos ayudan a responder estas preguntas. Primero, hablemos de la aversión a la pérdida. Este principio sugiere que las pérdidas duelen más que las ganancias equivalentes. Imagina que ganas $100 en un juego, pero luego pierdes $50. Aunque todavía estás $50 arriba, el dolor emocional de perder esos $50 se siente peor que la alegría de ganar los $100. En el mundo de la economía, esto significa que las personas a menudo harán grandes esfuerzos para evitar pérdidas, incluso si no es lo mejor para ellos. Por ejemplo, podrías mantener una acción que está perdiendo valor, esperando que se recupere, simplemente porque no puedes soportar admitir la pérdida. Esto lleva a una toma de decisiones subóptima. Otro concepto importante es el efecto de dotación. Este sesgo describe nuestra tendencia a darle un valor más alto a las cosas que poseemos, simplemente porque las poseemos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan difícil deshacerse de una chaqueta vieja y desgastada o de un libro que ya has leído? Ese es el efecto de dotación en acción. Una vez que algo se convierte en parte de nuestra posesión, lo percibimos como más valioso que si no lo tuviéramos. Esto puede hacer que las personas sobrevaloren sus posesiones, lo que puede llevar a malas decisiones financieras, como mantener cosas durante demasiado tiempo o poner precios excesivos cuando intentan venderlas. El anclaje es otro concepto poderoso en la economía del comportamiento. A menudo confiamos en la información inicial como punto de referencia, incluso cuando es irrelevante. Por ejemplo, imagina que estás comprando un par de zapatos nuevos y el primer par que ves cuesta $200. Más tarde encuentras otro par que cuesta $100. Aunque ambos pares pueden estar igualmente valorados en términos de calidad, tu percepción del segundo par está influenciada por el primer precio. La etiqueta de $200 actúa como un ancla, haciendo que el par de $100 parezca una ganga, aunque todavía sea caro. La heurística de disponibilidad es un atajo mental que nos ayuda a tomar decisiones basadas en ejemplos inmediatos que vienen a nuestra mente. Si escuchas mucho sobre accidentes de avión en las noticias, es posible que empieces a sobreestimar la probabilidad de que sucedan. Aunque estadísticamente viajar en avión es uno de los modos de transporte más seguros, tu mente se aferra a los ejemplos recientes de los que has oído hablar. Este sesgo muestra cómo nuestras decisiones pueden estar moldeadas por la facilidad con la que la información viene a nuestra mente, más que por los hechos o las probabilidades. Ahora hablemos de la descuento hiperbólico, un término que se refiere a nuestra tendencia a preferir recompensas inmediatas sobre beneficios a largo plazo. Esto explica por qué es tan tentador agarrar ese trozo extra de pastel, incluso cuando estás tratando de perder peso, o por qué es fácil posponer el ahorro para la jubilación.
Estamos programados para priorizar el momento presente sobre el futuro, lo que puede llevar a decisiones que se sienten bien en el corto plazo, pero tienen consecuencias negativas más adelante. Finalmente, consideremos las preferencias sociales. Los humanos somos criaturas inherentemente sociales, y a menudo tomamos decisiones basadas en lo que otros están haciendo. Esto se conoce como influencia social, y juega un papel importante en todo, desde el comportamiento del consumidor hasta el voto. Por ejemplo, si ves a muchas personas comprando una marca particular de zapatillas, puede que te sientas inclinado a comprarlas también, incluso si no son tu primera opción. Las preferencias sociales también explican fenómenos como la presión de grupo y el pensamiento grupal, donde los individuos toman decisiones no basadas en sus propias preferencias, sino basadas en lo que está haciendo el grupo a su alrededor. Estos son solo algunos de los conceptos fundamentales en la economía del comportamiento. Lo que hace que este campo sea tan interesante es su capacidad para explicar por qué las personas toman decisiones que a veces son irracionales o impredecibles. Mezcla los aspectos psicológicos de la toma de decisiones con la teoría económica tradicional, ofreciendo una visión más rica y matizada del comportamiento humano. Tómate un momento para pensar en tus propias elecciones. ¿Alguna vez has hecho una compra impulsiva? ¿Compraste un producto solo porque estaba en oferta? ¿O te quedaste con una decisión que no parecía tener sentido en retrospectiva? No estás solo. Todos caemos en estas trampas cognitivas. La clave aquí es que entender estos conceptos puede ayudarnos a ser más conscientes de los factores que influyen en nuestras decisiones y en última instancia, a tomar mejores elecciones. Para entender cómo nació la economía del comportamiento, necesitamos dar un paso atrás en el tiempo. El camino hacia donde estamos hoy en este fascinante campo está pavimentado con avances, desafíos a la sabiduría convencional y algunas mentes verdaderamente brillantes. En los primeros días, el mundo de la economía estaba dominado por una creencia en la racionalidad. Piensa en los economistas clásicos, como Adam Smith y John Stuart Mill, que sentaron las bases del pensamiento económico. Ellos argumentaban que los individuos toman decisiones basadas en la lógica, buscando maximizar su propia utilidad o felicidad. Las personas, según su punto de vista, eran actores interesados pero perfectamente racionales en un mercado donde la oferta y la demanda reinaban supremas. Esta visión se mantuvo firme durante mucho tiempo. Pero, a medida que el campo de la economía evolucionaba, comenzaron a surgir ciertas preguntas que no encajaban perfectamente en este modelo racional. Las personas tomaban decisiones de manera constante que no parecían tener sentido. ¿Por qué los individuos ahorraban dinero un mes para luego gastarlo en cosas innecesarias al siguiente? ¿Por qué apostaban sus ahorros o elegían la gratificación inmediata de un bocadillo rápido en lugar de priorizar su salud a largo plazo? Claramente, algo faltaba en la imagen, y los economistas empezaron a prestar atención. Entra la psicología. En la década de 1970, los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky comenzaron a investigar cómo los sesgos humanos y las limitaciones cognitivas afectan la toma de decisiones. Al principio, no estaban interesados en la economía como campo de estudio. Simplemente sentían curiosidad por cómo funcionan nuestros cerebros cuando tomamos decisiones. Empezaron a demostrar que los seres humanos no son siempre las criaturas perfectamente racionales que la economía tradicional había supuesto. En su lugar, nuestras decisiones a menudo se ven influidas por la forma en que procesamos la información, por las emociones y por los sesgos inconscientes. Este trabajo terminaría desafiando las suposiciones centrales de la teoría económica y llevaría a la creación de la economía del comportamiento. La colaboración de Kahneman y Tversky fue un punto de inflexión. Juntos desarrollaron algunos de los hallazgos más importantes sobre cómo tomamos decisiones. Una de sus contribuciones más revolucionarias fue la teoría de las perspectivas. Esta teoría fue introducida en 1969 y se convertiría en una piedra angular de la economía del comportamiento. La teoría de las perspectivas desafió la idea de que las personas siempre actúan racionalmente para maximizar su utilidad. En su lugar, mostró que las decisiones de las personas a menudo se ven influenciadas por cómo se enmarcan los resultados potenciales. Específicamente,
por su miedo a la pérdida y la forma en que ponderan las ganancias y pérdidas potenciales. La esencia de la teoría de las perspectivas es que las personas somos aversas a la pérdida, lo que significa que sentimos el dolor de perder algo mucho más intensamente que el placer de ganar algo de igual valor. Por ejemplo, si perdieras $100, te dolería mucho más que la alegría que sentirías al ganar $100. Kahneman y Tversky demostraron que este sesgo podría influir en una variedad de escenarios de toma de decisiones, desde invertir dinero hasta tomar decisiones cotidianas. Su trabajo no solo desafió el concepto de racionalidad en la economía, sino que también proporcionó evidencia empírica concreta de cómo la psicología humana moldea las decisiones económicas. Sus contribuciones fueron tan impactantes que en 2002 Daniel Kahneman recibió el Premio Nobel en Ciencias Económicas, un reconocimiento extraordinario para un psicólogo. De hecho, el premio de Kahneman es particularmente significativo porque fue la primera vez que alguien que no era un economista tradicional recibió el Nobel en este campo. Esto fue una clara señal de que la psicología estaba tomando un papel central en el estudio de la economía. Kahneman y Tversky no estuvieron solos en cuestionar las teorías económicas tradicionales. En la década de 1980, otro psicólogo, Richard Thaler, comenzó a aplicar conocimientos psicológicos al comportamiento económico, lo que lo llevó a desarrollar el campo de la teoría del empujón, Nudge Theory. La teoría del empujón explora cómo pequeños y sutiles cambios en la forma en que se presentan las opciones pueden tener un impacto significativo en las decisiones que las personas toman. Thaler argumentó que, al diseñar entornos que aprovechan los sesgos humanos, los responsables de la formulación de políticas, las empresas e incluso los individuos, podrían empujar a las personas hacia mejores decisiones sin restringir su libertad de elección. Por ejemplo, colocar opciones de alimentos más saludables a la altura de los ojos en una tienda de comestibles anima a las personas a tomar decisiones dietéticas más saludables, sin obligarlas a evitar opciones poco saludables por completo. El trabajo de Thaler, especialmente su colaboración con Cass Sunstein en el libro Nudge, ha tenido un profundo impacto en las políticas públicas y las estrategias empresariales a nivel mundial. El concepto de empujar es solo un ejemplo de cómo la economía del comportamiento ha ido más allá del ámbito académico y se ha aplicado en el mundo real. Como veremos más adelante, este campo de estudio ha influido en todo, desde cómo ahorramos para la jubilación hasta cómo los gobiernos diseñan políticas para mejorar la salud pública. Pero el camino no siempre fue fácil. La economía del comportamiento tuvo que luchar contra los economistas tradicionales que eran reacios a aceptar que los humanos no siempre eran racionales. Estos economistas, conocidos como economistas neoclásicos, argumentaban que la racionalidad era la piedra angular de la teoría económica. Pero a medida que los conocimientos sobre el comportamiento humano seguían acumulándose, se hizo más difícil ignorar la evidencia irrefutable de que las personas no siempre actúan de manera predecible. Uno de los momentos clave en el desarrollo del campo ocurrió en 1991, cuando George Akerlof y Robert Shiller introdujeron el concepto de espíritus animales en su libro Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy and Why It Matters for Global Capitalism. Esta idea sugería que las emociones y los factores psicológicos, como el miedo, la confianza y la confianza, influyen en las decisiones económicas. El libro argumentaba que estos espíritus animales desempeñaban un papel importante en la explicación del comportamiento de los mercados financieros, especialmente en tiempos de volatilidad económica. El concepto de los espíritus animales ayudó a cerrar la brecha entre la economía del comportamiento y el estudio de fenómenos macroeconómicos como las recesiones, las burbujas y los colapsos del mercado. La creciente influencia de la economía del comportamiento finalmente llevó a su integración en las políticas públicas. En la década de 2000, varios gobiernos comenzaron a adoptar los conocimientos del comportamiento en su formulación de políticas. El gobierno del Reino Unido estableció un equipo de Behavioral Insights en 2010, conocido como la Unidad de Empuje, Nudge Unit.
para explorar cómo la economía del comportamiento podría usarse para mejorar los servicios públicos, reducir los costos de salud y fomentar cambios positivos en el comportamiento. De manera similar, países como Estados Unidos y Australia siguieron este ejemplo, aplicando principios del comportamiento humano a temas como el consumo de energía, la donación de órganos y el cumplimiento fiscal. Al mirar atrás en la historia de la economía del comportamiento, podemos ver cómo un pequeño pero poderoso cambio de perspectiva ha revolucionado la forma en que entendemos el comportamiento humano. Comenzó con un desafío a la idea de la racionalidad humana y creció hasta convertirse en un movimiento global que influye en todo, desde las prácticas empresariales hasta las políticas públicas. Es un campo que sigue evolucionando, y a medida que avanzamos hacia el futuro, está claro que la economía del comportamiento solo se integrará más en nuestras vidas cotidianas. Como hemos visto, la economía del comportamiento ha dejado una marca significativa en el mundo de la economía, cambiando nuestra comprensión de la toma de decisiones humanas de una perspectiva puramente racional a una que reconoce el papel de la psicología y la emoción. Sin embargo, a pesar de su creciente influencia, todavía existen algunas ideas erróneas sobre lo que es la economía del comportamiento y cómo funciona. Vamos a aclararlas y luego explorar algunas de las formas emocionantes en las que este campo se está aplicando hoy en día y lo que depara el futuro. En primer lugar, una idea errónea común sobre la economía del comportamiento es que se trata solo de manipulación. El término empujón a veces tiene mala reputación, ya que algunas personas piensan que los responsables de políticas, las empresas y los gobiernos están controlando secretamente nuestro comportamiento. En realidad, el empujón no se trata de obligar a las personas a tomar decisiones determinadas, sino de crear ambientes que ayuden a las personas a tomar mejores decisiones, aprovechando a menudo los sesgos humanos naturales de manera positiva. La idea es diseñar las opciones de manera que estén alineadas con los mejores intereses de las personas, sin limitar su libertad de elección. Por ejemplo, poner alimentos más saludables al frente de una línea de cafetería no prohíbe la comida chatarra, simplemente facilita la elección de la opción más saludable. Se trata de dar a las personas pequeños recordatorios que las lleven hacia decisiones que probablemente tomarían si tuvieran más tiempo, información o energía. Otra idea errónea es que la economía del comportamiento solo se aplica a decisiones personales o a comportamientos económicos a pequeña escala. Si bien es cierto que la economía del comportamiento ayuda a explicar todo, desde por qué gastamos en compras impulsivas hasta por qué procrastinamos, también juega un papel importante en decisiones económicas y políticas de mayor envergadura. Los gobiernos de todo el mundo están utilizando cada vez más los conocimientos sobre el comportamiento para abordar problemas sociales. Un ejemplo destacado es el uso de opciones predeterminadas en los planes de pensiones. Los estudios han demostrado que las personas son mucho más propensas a ahorrar para la jubilación si están inscritas automáticamente en un plan de ahorro para la jubilación, en lugar de tener que inscribirse de manera voluntaria. Al cambiar simplemente la configuración predeterminada, los economistas del comportamiento han ayudado a mejorar la seguridad financiera de millones de personas. Este es un ejemplo perfecto de cómo pequeños cambios en la estructura de las opciones pueden llevar a grandes mejoras en los resultados. De manera similar, en el ámbito de la atención médica, la economía del comportamiento se ha utilizado para fomentar comportamientos más saludables. En un experimento, los investigadores descubrieron que las personas eran más propensas a vacunarse cuando el proceso era más fácil, como ofrecer vacunas contra la gripe en farmacias locales o en el lugar de trabajo, en lugar de requerirles que hicieran un viaje especial al consultorio de un médico. Al reducir el esfuerzo requerido para tomar la buena decisión, los funcionarios de salud pública han podido aumentar las tasas de vacunación sin imponer mandatos. Este es un principio clave de la economía del comportamiento, hacer que la elección correcta sea la elección más fácil, lo cual es mucho más eficaz que intentar obligar a las personas a cumplir con las regulaciones. Una de las aplicaciones más interesantes de la economía del comportamiento es en el mundo del marketing.
Los especialistas en marketing han utilizado durante mucho tiempo los conocimientos psicológicos para influir en el comportamiento del consumidor. Pero las herramientas y técnicas disponibles hoy son más sofisticadas que nunca. Por ejemplo, las empresas utilizan la escasez como una forma de impulsar las ventas. Piensa en esas ofertas por tiempo limitado que ves todo el tiempo, como solo quedan 5 en stock, o venta flash termina en 3 horas. Esto aprovecha nuestro miedo innato a perdernos algo, un sesgo que nos hace actuar rápidamente cuando sentimos que hay una oportunidad limitada. Los especialistas en marketing también utilizan la prueba social, que es la tendencia a seguir las acciones de los demás. ¿Alguna vez has notado cómo las reseñas de productos en línea o la cantidad de personas que siguen una marca en las redes sociales pueden influir en tus propias decisiones de compra? Esto es la prueba social en acción. Estas estrategias no son solo trucos, se basan en nuestras tendencias de comportamiento profundamente arraigadas y las empresas están aprovechando este entendimiento para moldear sus estrategias de marketing. Pero más allá de estas aplicaciones prácticas, la economía del comportamiento también tiene el potencial de dar forma al futuro de la formulación de políticas, especialmente en áreas como el cambio climático, la educación y la desigualdad. Por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático, la economía del comportamiento puede ayudar a diseñar políticas que fomenten que las personas y las empresas reduzcan su huella de carbono. Un enfoque es crear etiquetas de energía para productos que muestren cuánta energía consumen, de manera similar a las etiquetas de nutrición en los alimentos. Al hacer que el uso de la energía sea más transparente y visible, es posible que las personas se inclinen más a tomar decisiones ecológicas, simplemente porque la información se presenta de una manera clara y fácil de entender. En el ámbito de la educación, la economía del comportamiento podría ayudar a mejorar los resultados de aprendizaje, abordando la procrastinación y fomentando la motivación. Imagina un sistema que envíe recordatorios suaves a los estudiantes sobre plazos próximos, los recompense por completar tareas pequeñas a tiempo, o incluso divida tareas grandes en pasos más pequeños y manejables. Estas intervenciones, basadas en principios de comportamiento, podrían marcar una gran diferencia en el rendimiento de los estudiantes, ayudando a combatir las luchas comunes de motivación y gestión del tiempo. En cuanto al futuro, la economía del comportamiento está lista para seguir creciendo, tanto como campo de estudio como en términos de sus aplicaciones. Uno de los desarrollos más emocionantes es el creciente uso de datos y tecnología para aplicar conocimientos sobre el comportamiento a mayor escala. Con el auge de los grandes datos, los investigadores y los responsables de políticas pueden rastrear el comportamiento en tiempo real y ajustar sus intervenciones en consecuencia. Por ejemplo, las aplicaciones y los sitios web que rastrean tus hábitos de ejercicio, gastos o incluso salud mental pueden ser utilizados para proporcionar empujones personalizados que fomenten comportamientos más saludables. Este es el punto donde la economía del comportamiento se cruza con la tecnología para crear una herramienta aún más poderosa para mejorar los resultados. Sin embargo, a medida que el campo sigue creciendo, aún existen desafíos. Por un lado, se necesitan más estudios rigurosos y a largo plazo para garantizar que las intervenciones del comportamiento tengan efectos duraderos. No basta con hacer un pequeño cambio que empuje a las personas en la dirección correcta de manera temporal. Necesitamos entender cómo crear un cambio de comportamiento sostenible a lo largo del tiempo. Además, aunque la economía del comportamiento es indudablemente útil, existe una preocupación sobre las implicaciones éticas de manipular el comportamiento. ¿Cómo podemos asegurarnos de que los empujones se usen para el bien y no para explotar los sesgos de las personas con fines de lucro o ganancia política? En su esencia, la economía del comportamiento trata de comprender a las personas, no como simples agentes racionales, sino como seres complejos y emocionales que a menudo toman decisiones que desafían la lógica. Al reconocer nuestros sesgos cognitivos y utilizarlos para diseñar mejores políticas, productos y experiencias, la economía del comportamiento está mejorando vidas a nivel mundial. Desde el ahorro para la jubilación hasta la salud pública, desde las estrategias de marketing hasta el cambio climático,
Los principios de la economía del comportamiento nos están ayudando a tomar decisiones más inteligentes y a crear mejores resultados. Así que la próxima vez que te enfrentes a una decisión difícil, ya sea elegir entre dos productos, intentar ahorrar para el futuro o decidir cómo gastar tu tiempo, recuerda que tu mente está conectada de formas fascinantes. Comprender la ciencia detrás de nuestras elecciones puede ayudarnos a tomar mejores decisiones para nosotros mismos, y tal vez incluso para el mundo que nos rodea. Después de todo, no se trata solo de lo que elegimos, sino de por qué lo elegimos. Y en el mundo de la economía del comportamiento, ahí es donde ocurre la verdadera magia. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio.